La gente siempre dice que cuando llegue el fin del mundo, lo sabrás por el cielo. Que el horizonte arderá o las nubes se disolverán o el aire mismo tendrá un sabor diferente. Acre, metálico. Pero lo único que marcó el principio del fin para mí fue mi silencio y la quietud a mi alrededor, como si el mundo entero hubiera quedado aturdido hasta la sumisión. Comenzó un lunes. Lo recuerdo porque los lunes es cuando conduzco a casa de mi hermano y le cambio el refrigerante del motor. Él nunca se acuerda de rellenarlo. Es una década más joven que yo, pero no lo dirías por la forma en que se arrastra por su apartamento con esas pantuflas gastadas, quejándose del ruido de la calle. Acababa de llegar a su porche desgastado por el clima, con las manos en los bolsillos para protegerme del frío, cuando se fue la luz. Un momento, la ciudad zumbaba, las farolas parpadeaban en el polvo, y luego, nada. Parada en seco. La radio de mi camioneta todavía funcionaba, la única parte de mi vida que no era digital y frágil. La subí, esperando la estática y la charla habituales. Lo que recibí en cambio fue pánico controlado. Del tipo que los periodistas intentaban desesperadamente disfrazar de autoridad. Mensajes fragmentados, peticiones urgentes de permanecer en casa, advertencias de impactos cinéticos. Mi hermano salió, taza en mano, con el rostro torcido por la molestia. Cada maldito lunes, dijo, pero ambos escuchamos mientras llegaban las noticias. Algo golpeó Pekín. Luego Madrid. Las ciudades más grandes cayeron como fichas de dominó. Sin aviso, sin explicación, solo una lluvia de meteoros que no se desintegró, que aterrizó limpiamente con una especie de aniquilación quirúrgica. Los tertulianos dijeron que parecía coordinado. Algunos lo llamaron un ataque. Otros se aferraron desesperadamente a la idea de un accidente hasta que la realidad se volvió imposible de ignorar. Me quedé paralizado por dentro. Mi hermano hablaba de terremotos y guerra. Mi mente, sin embargo, seguía dándole vueltas a la palabra ataque. No tenía sentido. ¿Quién nos atacaría así? El alcance absoluto, la velocidad, la ruina calculada. La respuesta era a la vez aterradora y absurda. No nosotros, no nadie que conociéramos, sino algo de más allá. Alienígenas. La palabra sonaba infantil al principio, ridícula, algo sacado de cómics de baja calidad. Pero cada nueva pieza de información construía esa pesadilla. Impactos sincronizados en todo el globo, destrozando redes eléctricas, oscureciendo redes de comunicación, acabando con ciudades en un suspiro. Durante horas nos quedamos sentados en su porche, escuchando la radio mientras llegaban informes a cuentagotas. Londres desaparecida, luego Nueva York. Imaginé multitudes, caos, calles silenciosas llenas de perdidos y moribundos. Quería arremeter contra alguien, contra algo, pero no había nada que hacer. Mi hermano sirvió whisky en su café y me ofreció una taza, pero mis manos temblaban demasiado para sostenerla. El sol se puso y el silencio se profundizó hasta que solo quedó el sonido de mi propia respiración entrecortada. Fue entonces cuando lo oí. No ira, no miedo, sino resolución. No en las transmisiones llenas de políticos suplicantes y científicos desesperados, sino en el silencio intermedio. La certeza de que nos habían golpeado una vez, golpeado fuerte, y aún así, de alguna manera, no habíamos terminado. La humanidad ya había sido puesta de rodillas antes por plagas, por guerras, por nuestros peores instintos. Cada vez nos habíamos arrastrado para salir, ensangrentados pero vivos, negándonos a permanecer caídos. Dejé la casa de mi hermano cuando cayó la noche. Intentó detenerme, pero me lo quité de encima. Pasé junto a las tiendas en ruinas, los semáforos sin energía, los vecinos acurrucados dentro. Me encontré dirigiéndome hacia la estación de bomberos local donde solía ser voluntario. Viejos instintos, supongo. Había una cicatriz anaranjada pálida en el horizonte. El ardor de algo terrible, algo no hecho por manos humanas, ahogando el cielo. Y al abrir las puertas maltrechas, los vi. Gente enojada y asustada, pero reunida, lista. El latido del corazón de la ciudad no se había detenido, sin importar cuán fuerte hubiera sido el golpe. Había un hombre detrás del mostrador, un policía que había conocido una vez durante una disputa vecinal. Me asintió,
no como a un extraño, sino como a alguien contado entre los vivos. «Ya sabes lo que dicen», murmuró, con voz ronca. «Cada vez que bombardeas la tierra, consigues humanos. A todos nosotros». Y en ese momento, me di cuenta de que quizás estábamos rotos. Sí, pero también éramos feroces más allá de toda medida. Viniera lo que viniera después, el mundo no había terminado de luchar. Esa noche se alargó, hueca y larga, con cada tic de mi reloj de pulsera, recordándome cuánto se había ido, cuánto quedaba. Intenté llamar a mi madre en algún lugar al otro lado de la ciudad, entrecerrando los ojos ante la pantalla de un teléfono móvil que brillaba pero no podía encontrar red. Cada vez que oía a otra persona entrar arrastrando los pies en el vestíbulo de la vieja estación de bomberos, levantaba la vista esperando a alguien conocido. La mitad de las veces era un extraño, cubierto de polvo, con los ojos enrojecidos. Seguía pensando en las manos nudosas de mi madre, la forma en que me acariciaba la cara en los días buenos, pasando su pulgar por mi mandíbula. Y dejé que eso se convirtiera en lo que me hizo útil. El duelo podía esperar. La supervivencia no. Instalamos linternas a lo largo de los pasillos. Baterías a pilas sacadas de los camiones aparcados detrás de la estación. La gente tiritaba en la sala de espera, sujetando café instantáneo en tazas verdes desconchadas. Arriba, todas las radios viejas zumbaban tratando de sacar algo del silencio exterior, fallando excepto por el ocasional despachador de emergencias, cuya voz sonaba como metal raspando hormigón. Había otros, vecinos en su mayoría, que se filtraron hasta que la sala se llenó de energía nerviosa y bordes deshilachados. Había una mujer cuyo marido no había vuelto a casa de su turno en la planta química. Caminaba de un lado a otro de la habitación, de rodillas, con el rostro duro como una piedra, pero sus manos temblaban constantemente. Un chico con una chaqueta universitaria, tal vez de 16 años, intentó bromear sobre cómo los alienígenas deberían buscar una pelea de verdad, no solo lanzar rocas desde el cielo. Nadie se rió. Un periodista, o al menos eso decía ser, jugueteaba con una cámara rota, su voz llegándonos con preguntas que nadie podía responder. Después de la medianoche, deambulé hasta la puerta principal una docena de veces, atrapado entre la esperanza y la obligación. El hombre de antes, el policía, Garrison se llamaba, lo recordé, me detuvo cuando casi me iba. Tenía la mandíbula apretada por el estrés, pero sus ojos no apartaban la mirada. «Necesitamos un recuento», dijo. «La gente se está organizando. No importa si es el gobierno o el ejército. Todo el mundo lo está haciendo en todas partes. Una parte de terquedad, 2 partes de miedo. Así que escribimos los nombres, papel y bolígrafo, a la antigua. Cada vez que sonaba la campana de la puerta, me tensaba, escuchando cualquier indicio de que la invasión había terminado, de que el mundo exterior había vuelto al sentido y al orden. En cambio, la gente seguía llegando. Algunos sin nada más que una mochila, otros arrastrando neveras llenas de comida o bolsas de suministros médicos que goteaban. Alguien colocó una lona sobre las ventanas por si acaso. Me preparé para algún avance alienígena, alguna línea de monstruos o máquinas en marcha, pero no llegó ninguno. No necesitaban mostrarse. Su ausencia era tan aterradora como su ataque. Cuando hizo frío, nos acurrucamos junto a la bahía de motores, donde el calor ambiental de los camiones nos mantenía apenas cómodos. Mi mente divagaba, masticando dolor y memoria. Los amigos que quizás nunca volvería a ver. La ciudad convertida de repente en una cosa muerta. Enojado, busqué cualquier cosa útil. Mantas, alimentos, incluso una taza fuerte de lo que fuera que pasara por café. Algo para evitar que mi mente se congelara. La parte más terca de mí. La parte que me había arrastrado a través de cada año difícil. Clavó sus uñas profundamente. Organicé la comida, alineando latas y paquetes. Hice que la gente intercambiara nombres, hiciera inventario de medicinas, formara pequeños equipos para salidas cortas al pozo, a la gasolinera o al supermercado destrozado a 2 calles de distancia. Me hice útil. El ritmo de la supervivencia era cruel pero familiar, y funcionó. Alguien encontró una radio de emergencia a manivela y nos reunimos a su alrededor para escuchar. Al principio,
Los mensajes eran confusos. Transmisiones gubernamentales que aparecían y desaparecían, suplicando calma, prometiendo ayuda, a veces demasiado lejanas para sonar reales. Pero luego, a través de una neblina de estática, escuchamos una voz, baja y áspera, reclamando un antiguo indicativo militar. No era coordinado, no era una orden oficial. Era una llamada a las armas. Estamos vivos aquí fuera. Estamos luchando. Mantened la cabeza agachada. Esperad para atacar. Ese fue el momento en que el miedo comenzó a madurar en algo más. Amargo, pero poderoso. Nos habían dado un puñetazo en el estómago, pero no nos habíamos quedado sin trucos. Estos invasores eran listos. Claro, eficientes, pero quizás, solo quizás, habían subestimado una cosa. El tipo de animal que creas cuando le disparas a la humanidad en las rodillas y esperas que muera en silencio. Volví a la ventana delantera por un presentimiento salvaje y tonto. Afuera, podía ver grupos de personas, linternas que se balanceaban en la penumbra. No eran turbas, pero tampoco estaban acobardadas. Gente sin nada que perder. Y por primera vez desde esa mañana de lunes, sentí que el hoyo en mi pecho comenzaba a endurecerse, de la misma manera que lo hace un músculo cuando has apretado la mandíbula para una pelea. Bombardearon la tierra, claro, pero no nos íbamos a rendir. No esta vez. Al amanecer, la estación de bomberos se había convertido en algo más que un refugio. Era un puesto de mando, tosco e improvisado, pero funcional. El sueño no había sido fácil para nadie. La mayoría de nosotros dormitábamos por turnos, con la espalda contra las frías paredes de hormigón, despertando cada vez que alguien tosía o una puerta crujía. La mujer cuyo marido estaba desaparecido finalmente se derrumbó alrededor de las 4 de la mañana, acurrucada en un banco con su abrigo sobre la cabeza. El chico de la chaqueta universitaria se sentó cerca de las radios, con los auriculares apretados sobre las orejas, garabateando notas en una libreta como si estuviera tomando dictado de fantasmas. Salí cuando el sol se abrió paso a través del horizonte ahogado por el humo, pintándolo todo en tonos de óxido y gris. Las calles estaban más silenciosas de lo que deberían, incluso para un desastre. Sin sirenas, sin helicópteros, sin el lejano estruendo de convoys de emergencia. Solo el viento jugueteando con los escombros y llevando el débil hedor químico de algo que ardía a lo lejos. Se sentía mal, como si el mundo hubiera sido vaciado, y lo que quedaba fuera solo el cascarón. Garrison me encontró allí, de pie en el pavimento agrietado, mirando el horizonte. La mitad de los edificios estaban oscuros, sus ventanas reventadas o simplemente sin vida. Me entregó una taza de hojalata con algo caliente. No era café, pero se le parecía. ¿Dormiste?, preguntó. Negué con la cabeza. ¿Tú? Un par de horas. Sorbió de su propia taza, haciendo una mueca. La radio ha estado captando más conversaciones. El ejército sigue operativo en focos. Dicen que los ataques fueron selectivos. Centros de comunicaciones, redes eléctricas, grandes centros de población. Clásica estrategia de decapitación. Nos golpean lo suficientemente fuerte como para que no podamos coordinar una respuesta. Pero todavía estamos aquí, dije. Sí, todavía estamos aquí. Me miró de reojo como si estuviera sopesando algo. Se habla de organizar una incursión de suministros. Una grande. La farmacia a 5 kilómetros, la ferretería, quizás la tienda de armas si no la han vaciado ya. Necesitamos medicinas, herramientas, cualquier cosa que podamos usar. El problema es que no sabemos qué hay ahí fuera. Podría estar despejado. Podría estar plagado de lo que sea que nos golpeó. Giré la taza en mis manos, sintiendo el calor filtrarse en mis palmas. Iré yo. Garrison no discutió. Solo asintió, lento y deliberado. Bien. Reuniré a algunos otros. Salimos en 1 hora. Dentro, el ambiente había cambiado. La gente ya no solo estaba asustada. Estaban inquietos, enojados, buscando algo que hacer con la adrenalina que había estado bombeando por sus venas durante las últimas 12 horas. Cuando Garrison anunció la incursión de suministros, media docena de manos se levantaron. Escogimos a 4. Yo, Garrison, un tipo flaco llamado Trent,
que afirmaba haber hecho 2 turnos en el extranjero, y una mujer de mediana edad llamada Diane, que dirigía una clínica veterinaria y sabía de suministros médicos. Nos equipamos con lo que teníamos: linternas, palancas, un par de rifles de caza que alguien había guardado en una taquilla. Trent revisó los rifles con el tipo de eficiencia que me hizo creer su historia. Diane empacó una bolsa de lona con elementos básicos de primeros auxilios y una libreta con una lista de lo que necesitábamos. Cogí una llave de cruz y una mochila, sintiendo el peso asentarse en mis hombros como un ancla. Las calles eran un cementerio. Coches abandonados en ángulos extraños, puertas abiertas, interiores destripados por saqueadores o familias desesperadas. Papeles flotaban por el asfalto, enganchándose en metal retorcido y cristales rotos. Nos movimos en una formación laxa. Trent al frente, Garrison en la retaguardia, escaneando tejados y callejones como si esperara que algo saltara sobre nosotros. Nada lo hizo. El silencio era peor que cualquier emboscada. 3 manzanas más adelante, encontramos los primeros cuerpos. Un grupo de ellos acurrucados cerca de una parada de autobús como si hubieran estado esperando un rescate que nunca llegó. Me obligué a mirar, a contar. 7, quizás 8. Sin heridas visibles, sin sangre. Simplemente parecían vacíos, huecos, como si algo les hubiera extraído lo que los hacía vivos y hubiera dejado el resto. Diane se cubrió la boca, apartándose. Trent murmuró algo en voz baja, agudo y amargo. Garrison simplemente siguió caminando. La farmacia era un desastre. Los escaparates estaban destrozados. Los pasillos saqueados, pero todavía quedaba mucho si sabías dónde mirar. Diane fue directamente a la parte de atrás, sacando frascos de detrás del mostrador. Antibióticos, analgésicos, insulina. Yo trabajé en los estantes, cogiendo vendas, antisépticos, cualquier cosa que pareciera útil. Trent vigilaba junto a la puerta, con el rifle apoyado en el hombro, sus ojos barriendo la calle. Estábamos cargando cuando lo oímos, un sonido como metal raspando piedra, rítmico y deliberado, viniendo de algún lugar cercano. Trent se tensó, levantando su rifle. Garrison hizo una seña para que guardáramos silencio y nos quedamos helados, escuchando. El sonido se hizo más fuerte, más cercano, hasta que pude sentirlo en mi pecho. Una baja vibración que me hizo rechinar los dientes. Entonces lo vimos, al final de la calle, moviéndose entre los edificios. Una máquina de quizás 3 metros de altura, con patas delgadas que se abrían paso entre los escombros con una precisión espeluznante. Su cuerpo era liso, sin rasgos, reflejando la opaca luz de la mañana como obsidiana pulida. Sin ojos, sin armas que pudiera ver, pero algo en su forma de moverse me revolvió el estómago. No estaba escaneando, no estaba buscando. Simplemente estaba allí, existiendo, indiferente. El dedo de Trent se apretó en el gatillo, pero Garrison le agarró la muñeca, negando con la cabeza. Nos quedamos inmóviles, apenas respirando mientras la máquina pasaba a menos de 50 metros de nosotros. No se detuvo, no giró, simplemente siguió moviéndose, ese horrible sonido de raspado desvaneciéndose mientras desaparecía al doblar una esquina. No hablamos hasta que estuvimos a una manzana de distancia, moviéndonos rápido, con las bolsas pesadas de suministros. ¿Qué demonios era eso?, susurró Diane, con la voz temblorosa. Explorador, dijo Trent. O equipo de limpieza. No importa. Están aquí. De vuelta en la estación de bomberos, dejamos nuestro botín y les contamos a los demás lo que habíamos visto. El ambiente se ensombreció de inmediato. La gente que se había aferrado a la esperanza, a la idea de que esto era solo un extraño accidente, tuvo que enfrentarse a la verdad. Estábamos ocupados. El enemigo era real y caminaba por nuestras calles. Pero también sucedió algo más. El miedo comenzó a cuajar en rabia. Podía verlo en la forma en que la gente se movía, en la forma en que hablaban. La desesperación silenciosa se estaba endureciendo en algo más afilado, más peligroso. Un hombre que no conocía, calvo, tatuado, con constitución de luchador, se puso de pie y dijo lo que todos estaban pensando. Entonces luchamos. No era una pregunta.
Era una declaración, contundente y final. Y uno por uno, la gente asintió. No todos. Algunos estaban demasiado asustados, demasiado rotos. Pero suficientes. Suficientes para importar. Garrison sacó un mapa, extendiéndolo por el suelo. Si están explorando, están reuniendo información, aprendiendo el terreno, contando supervivientes, lo que significa que tenemos tiempo, pero no mucho. Necesitamos organizarnos, encontrar otros grupos, aunar recursos, establecer comunicación, y necesitamos contraatacar. Pequeños ataques, nada que llame demasiado la atención. Desactivar a sus exploradores. Aprender cómo funcionan. Descubrir sus debilidades. Suponiendo que tengan debilidades, murmuró alguien. Todo las tiene, dije, sorprendiéndome a mí mismo. Nada es invencible. Solo quieren que pensemos que lo son. Trent sonrió. Una cosa dura y fea. De acuerdo, entonces. Démosles una lección a estos bastardos. Pasamos el resto del día planeando. Garrison tenía suficiente entrenamiento militar para darnos un marco. Trent conocía tácticas. Diane organizó protocolos médicos. Yo me encontré coordinando la logística. Comida, agua, munición, combustible. Se sentía surrealista, como jugar a la guerra, excepto que lo que estaba en juego era todo. Al anochecer, teníamos un plan. Pequeños equipos, ataques relámpago, atacar a sus exploradores, reunir inteligencia, evitar la confrontación directa hasta que supiéramos más. Era desesperado, imprudente, probablemente suicida. Pero era algo. Y algo era mejor que sentarse en la oscuridad, esperando a morir. Permanecí despierto esa noche, mirando al techo, pensando en la máquina que habíamos visto, su fría indiferencia, su perfecta eficiencia. Nos habían bombardeado, pensando que nos desmoronaríamos, que nos dispersaríamos como insectos. Y quizás lo hicimos por un momento. Pero los insectos pican. Y los humanos no solo pican. Desgarramos, quemamos. Luchamos hasta que no queda nada con que luchar. Bombardearon la tierra. ¡Qué tierno! Ahora verían lo que eso les costaría de verdad. El primer ataque ocurrió 3 noches después. Habíamos pasado el tiempo intermedio observando, aprendiendo, trazando rutas de patrulla para esos exploradores alienígenas. Se movían como un reloj, predecibles en su eficiencia, lo que fue su primer error. La previsibilidad significaba vulnerabilidad, y la vulnerabilidad significaba que teníamos una oportunidad. Trent dirigió la operación. Había elegido una ruta por donde una de las máquinas pasaba cada noche alrededor de la medianoche, serpenteando a través de un distrito industrial donde los edificios estaban muy juntos, creando cuellos de botella naturales. Fuimos 6, Trent, Garrison, yo, 2 hermanos llamados Kim y Ray, que habían trabajado en la construcción antes de que el mundo terminara, y una mujer llamada V, que había sido experta en demoliciones para una compañía minera. Ella era la clave de todo. Nos movimos a través de la oscuridad como sombras, usando los escombros como cobertura. La ciudad se había vuelto irreconocible. Calles destrozadas, edificios hundidos, todo cubierto de un fino polvo gris que se metía en tus pulmones y te hacía toser. Pero conocíamos estas calles mejor de lo que cualquier invasor podría hacerlo. Esa era nuestra ventaja. Quizás la única. V había preparado algo tosco pero efectivo. Explosivos improvisados hechos con fertilizante y combustible empaquetados en tuberías de PVC con detonadores simples. Los había colocado más temprano ese día, enterrados bajo escombros en un paso estrecho entre 2 almacenes. Ahora esperábamos, agazapados en las sombras, vigilando la calle. La máquina apareció puntual, sus patas delgadas abriéndose paso entre los restos con esa misma precisión espeluznante. De cerca, a la luz de la luna, pude ver detalles que se me habían escapado antes. La forma en que su superficie parecía cambiar y fluir como metal líquido. Sin costuras, sin articulaciones, nada que sugiriera cómo estaba construida o de dónde venía. Solo un alienígena liso y perfecto. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Cada instinto me gritaba que corriera, que me escondiera,
que hiciera cualquier cosa excepto quedarme aquí agachado con un rifle que apenas sabía usar, esperando para pelear con algo que no debería existir. Pero me quedé. Todos lo hicimos. Trent levantó la mano, contando hacia atrás con los dedos. 3, 2, 1. V activó las cargas. La explosión fue masiva, más fuerte de lo que esperaba. Un muro de sonido y calor que me lanzó hacia atrás contra el hormigón. Los escombros llovieron, rebotando en metal y piedra. Por un momento, todo fue caos. Humo, polvo, el zumbido en mis oídos, ahogando todo lo demás. Luego el humo se disipó y lo vi. La máquina estaba caída. Una pata cercenada, otra doblada en un ángulo antinatural, intentaba enderezarse, sus miembros mecánicos arañando el suelo. Y fue entonces cuando abrimos fuego. Los rifles crepitaron, agudos y rápidos, las balas rebotando en su superficie. La mayoría rebotaron, chispeando inofensivamente, pero algunas alcanzaron articulaciones, costuras que no había visto antes, y la máquina se estremeció. Kin y Rei se acercaron con palancas, yendo a por las patas dañadas. El metal chirrió mientras hacían palanca y retorcían, aprovechando su peso contra los intentos de la máquina por levantarse. Garrison disparaba metódicamente, apuntando a lo que parecían ser grupos de sensores en su cuerpo. Vacié mi cargador, recargué con manos temblorosas, disparé de nuevo. La máquina emitió un sonido, no mecánico, sino algo más. Un zumbido agudo que me hizo rechinar los dientes y me dolió el cráneo. Luego dejó de moverse. Simplemente se congeló a mitad de movimiento y se apagó. Nos quedamos allí, respirando con dificultad, mirando la cosa que habíamos matado, porque eso es lo que era. Muerta o desactivada o lo que sea que pasara por muerte en algo que nunca estuvo vivo para empezar. V se acercó con cautela, pasando las manos por su superficie, murmurando para sí misma. Sin firma de calor. Lo que sea que la alimenta, ahora está desconectado. ¿Podemos moverla?, preguntó Garrison. Kin y Rei intentaron levantar una de las patas. Era pesada, pero manejable. Sí, no será fácil, pero podemos arrastrarla de vuelta. Trabajamos rápido, paranoicos de que algo más apareciera. Nos llevó a los 6 a arrastrar la máquina por las calles, turnándonos, deteniéndonos cada pocas manzanas para recuperar el aliento. Para cuando volvimos a la estación de bomberos, el amanecer estaba rompiendo y mis músculos gritaban de agotamiento. Pero lo habíamos hecho. Habíamos contraatacado y teníamos pruebas. Un pedazo del enemigo, algo que podíamos estudiar, desmontar, entender. Los siguientes días fueron un borrón. La noticia se extendió rápidamente. Otros grupos habían oído la explosión, visto las secuelas, y de repente la gente hablaba. No solo susurros asustados, sino conversaciones reales sobre contraatacar, sobre sobrevivir, sobre hacer que los bastardos pagaran por lo que habían hecho. La estación de bomberos se convirtió en un centro neurálgico. Gente entrando y saliendo con información, suministros, armas. V y un par de otros destrozaron la máquina, documentando todo. Su estructura no se parecía a nada que hubiéramos visto. Materiales que eran increíblemente ligeros pero fuertes, circuitos que no seguían ningún patrón que reconociéramos. Pero también encontraron debilidades. Las articulaciones eran vulnerables. Los grupos de sensores podían ser interrumpidos con suficiente interferencia electromagnética. Y lo más importante, las máquinas no se adaptaban. Seguían su programación. Rígidas e inflexibles. Podíamos usar eso. Trent comenzó a entrenar a la gente. Tácticas básicas, coordinación de unidades pequeñas, como moverse por territorio hostil sin ser visto. Garrison trabajó en la comunicación, tratando de conectar con otros grupos de supervivientes por toda la ciudad. Yo coordiné los suministros, asegurándome de que todos tuvieran lo que necesitaban. Sentía que estábamos construyendo algo. Una resistencia improvisada a partir de la ira y la desesperación, pero el costo era real. Cada vez que un equipo salía, existía la posibilidad de que no regresara. Perdimos a 2 personas en la segunda semana. Un hombre llamado Fisher y una joven cuyo nombre nunca supe.
Habían estado explorando el distrito este cuando se toparon con una patrulla. Solo uno de ellos regresó, a duras penas, con quemaduras en la mitad de su cuerpo. Murió al día siguiente, gritando. Ese era el precio. Cada victoria, cada pequeño ataque venía con sangre. Pero seguimos adelante porque la alternativa era peor. La rendición significaba la extinción. Y los humanos no se extinguen en silencio. Empecé a tener sueños. Pesadillas, en realidad. La máquina que habíamos matado de pie sobre mí. Ese zumbido llenando mi cráneo hasta que no podía pensar. No podía respirar. Me despertaba jadeando, empapado en sudor, y me obligaba a seguir moviéndome. Porque parar significaba pensar, y pensar significaba ahogarse en todo lo que habíamos perdido. Una noche, Garrison me encontró afuera, mirando al cielo. Estaba despejado por una vez, las estrellas visibles a través de la bruma. ¿Aguantas?, preguntó. ¿Importa? Sí, importa. Se sentó a mi lado, gruñendo mientras sus rodillas crujían. La gente te mira. Te ven trabajando, organizando, manteniendo las cosas en funcionamiento. Les da esperanza. La esperanza es un lujo, dije. No, la esperanza es un arma. Me miró, con los ojos duros. En el momento en que dejemos de creer que podemos ganar, ya habremos perdido. Cuentan con eso, con que nos quebraremos, nos rendiremos, nos desvaneceremos. Pero no lo hemos hecho, y no lo haremos. Quería creerle. Una parte de mí lo hacía. Pero otra parte, la que había visto demasiado, la que había oído los gritos de Fisher resonando por la estación de bomberos, no estaba segura. Aún así, asentí. Porque Garrison tenía razón en una cosa. La lucha no había terminado. Ni de lejos. Habían bombardeado la tierra pensando que nos habían acabado. Pero cada ataque que hacíamos, cada máquina que derribábamos, cada superviviente que sacábamos de los escombros, esa era nuestra respuesta. Nuestra desafiante y absolutamente furiosa respuesta. El invierno llegó temprano ese año. O quizás simplemente se sintió así. Sin electricidad, sin calefacción, sin las comodidades que habíamos dado por sentadas. El frío se instaló en la estación de bomberos como un ser vivo, filtrándose por grietas y ventanas rotas, convirtiendo nuestro aliento en vaho. Quemábamos lo que podíamos encontrar. Muebles, libros, trozos de madera sacados de edificios derrumbados. El humo nos hacía llorar los ojos y nos dejaba la garganta en carne viva, pero nos mantenía vivos. Para entonces, habíamos derribado 4 máquinas más. Cada una nos enseñó algo nuevo. Puntos débiles, patrones de comportamiento, los límites de sus sensores. Se había obsesionado, pasando horas encorvadas sobre piezas recuperadas, trazando sus sistemas internos a la luz de las velas. Apenas comía, apenas dormía, solo murmuraba para sí misma y garabateaba notas en un cuaderno maltrecho que nunca la abandonaba. Creo que lo he descubierto, dijo una mañana, con voz ronca. Nos reunimos a su alrededor mientras extendía sus diagramas, bocetos toscos de las entrañas de la máquina. No son autónomas. No realmente. Están recibiendo instrucciones de alguna parte. Algo que las coordina. Un centro de mando, quizás. O una nave en órbita. Si eliminas eso, son solo chatarra cara. ¿Dónde?, preguntó Garrison. Negó con la cabeza. Ese es el problema. No lo sé. Podría estar en cualquier parte. Pero si podemos interceptar sus señales, rastrear la fuente, entonces tendríamos un objetivo, terminó Trent. Sus ojos brillaron con algo peligroso, algo hambriento. Uno de verdad. La idea echó raíces rápidamente. La gente estaba cansada de jugar a la defensiva, cansada de pequeñas victorias que nos costaban amigos y aliados. Querían sangre, querían venganza, querían golpear al enemigo donde dolía. Entendía el sentimiento. Demonios, yo mismo lo sentía, esa ira persistente que nunca desaparecía del todo. Pero también sabía que la desesperación volvía a la gente imprudente. Empezamos a monitorear señales usando equipo recuperado del Departamento de Ingeniería de la universidad. Fue un trabajo minucioso. Horas de estática y ruido confuso,
Pero finalmente empezamos a captar patrones, transmisiones regulares y rítmicas, originadas en algún lugar al norte de la ciudad. V las trazó en un mapa, su dedo siguiendo una línea hasta un punto en las montañas, a unos 65 km de distancia. Ahí es donde están, dijo. O al menos de ahí vienen las señales. Garrison estudió el mapa, con la mandíbula apretada. 65 kilómetros a través de territorio hostil. No sabemos qué hay ahí fuera. ¿Cuántas máquinas? ¿Cuántos? Lo que sea que tengan. Es una misión suicida. Todo es una misión suicida, dijo Trent. Al menos esta significa algo. El debate se prolongó durante horas. Algunos abogaban por esperar, reunir más información, aumentar nuestra fuerza. Otros querían moverse de inmediato, atacar antes de que el enemigo pudiera adaptarse. Escuché a ambos lados, sintiendo el peso de la decisión sobre mí, aunque no era yo quien la tomaba. Finalmente, Garrison convocó a una votación. Fue reñida, pero los síes ganaron. Iríamos. Un equipo pequeño, rápido y ligero, moviéndose a través de la naturaleza para llegar a la fuente de la señal. El objetivo no era destruirla. No teníamos la potencia de fuego para eso, sino reunir inteligencia, confirmar a que nos enfrentábamos y volver para informar. A partir de ahí, podríamos planear algo más grande. Los voluntarios fueron fáciles de encontrar. Demasiado fáciles. Casi todos levantaron la mano, ansiosos por hacer algo, cualquier cosa para contraatacar. Lo redujimos a 8. Garrison, Trent, V, yo, Kim, un rastreador llamado Ben, que había crecido cazando en esas montañas, y otros 2, Leo y Hannah, ambos exmilitares, ambos con esa especie de competencia silenciosa que me hizo confiar en ellos al instante. Partimos al amanecer, moviéndonos a pie por la ciudad muerta. Las calles estaban más vacías ahora. El caos inicial se había asentado en una quietud espeluznante. Los cuerpos habían sido retirados o enterrados. Los saqueadores se habían llevado lo que querían, y lo que quedaba era solo el esqueleto de la civilización. Pasamos por puestos de control atendidos por otros grupos de supervivientes, intercambiando asentimientos y breves palabras. Todos sabían lo que estábamos haciendo. Todos nos desearon suerte. Más allá de los límites de la ciudad, el mundo se abrió. Bosques y colinas intactos por las bombas, todavía verdes y vivos. Se sentía mal, surrealista, como pasar de una realidad a otra. Los pájaros cantaban en los árboles. Los arroyos gorgoteaban sobre las rocas. A la naturaleza no le importaba que la humanidad estuviera muriendo. Simplemente seguía adelante. Ben nos guió por viejos caminos madereros, senderos que no aparecerían en ningún mapa que los invasores pudieran tener. Nos movimos con cuidado, atentos a los exploradores, escuchando ese horrible sonido de raspado. Durante el primer día, no vimos nada. Solo árboles y cielo y el ocasional ciervo que salía disparado cuando nos acercábamos demasiado. Esa noche, acampamos en un barranco. Sin fuego, comiendo raciones frías y hablando en susurros. La temperatura bajó rápidamente, y me acurruqué en mi saco de dormir, temblando a pesar de las capas. V se sentó cerca, mirando un dispositivo de mano que había improvisado para rastrear las señales. Nos estamos acercando, dijo. Quizás a 16 kilómetros, ¿qué crees que encontraremos? Le pregunté. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era plana, agotada. Algo grande. Algo que va a hacer que todo esto parezca un calentamiento. No dormí mucho esa noche. Cada sonido me tensaba. Ramas rompiéndose, el viento entre las hojas, el aullido lejano de algo que podría haber sido un coyote o podría no haberlo sido. Al día siguiente, encontramos las primeras señales. Tierra quemada, árboles desnudos, el suelo fusionado en vidrio en algunos lugares. Lo que sea que hubiera caído aquí no había sido sutil. Nos movimos a través de la devastación con cuidado, con las armas listas, los nervios a flor de piel. Ben señaló huellas, no humanas, no animales, sino algo más. Profundas hendiduras en el suelo como marcas de garras. Están aquí, dijo en voz baja. Cerca. Continuamos, más despacio ahora,
cada paso deliberado. La señal era más fuerte. El dispositivo de V pitaba constantemente. Y entonces la vimos, una estructura masiva y angular, surgiendo del bosque como un tumor. Estaba hecha del mismo material que las máquinas, ese brillo de metal líquido, pero a una escala que me revolvió el estómago. Fácilmente de 30 metros de altura, quizás más, con zarcillos de maquinaria extendiéndose por el suelo como raíces. «Santo cielo», susurró Trent. Observamos desde la distancia, usando binoculares para buscar actividad. Máquinas se movían alrededor de la estructura, docenas de ellas, ocupadas en tareas que no podíamos descifrar. Y había otras cosas también, más grandes, más voluminosas, moviéndose con una amenaza lenta y deliberada que hacía que los exploradores parecieran frágiles en comparación. Garrison sacó una cámara, tomando fotos, documentando todo. V garabateaba notas, su mano temblando. Yo solo miraba, tratando de procesar la enormidad de lo que estábamos viendo. Esto no era un puesto de avanzada. Era una cabeza de playa. El primer paso en una invasión a gran escala. «Tenemos que llevar esto de vuelta», dijo Garrison. «Ahora, la gente necesita ver esto». Empezamos a retirarnos, moviéndonos con cuidado, pero entonces Leo se congeló. Movimiento detrás de nosotros. Me giré, con el corazón encogido, y las vi. 3 máquinas moviéndose entre los árboles con esa horrible precisión, dirigiéndose directamente hacia nosotros. Nos habían visto. «Corred», siseó Garrison. Y lo hicimos, abriéndonos paso a través de la maleza, abandonando el sigilo por la velocidad. Las máquinas nos siguieron, más rápido de lo que pensé posible, acortando la distancia. Ben disparó, el rifle crepitando, pero las balas rebotaron inofensivamente. Nos separamos. El instinto y el entrenamiento tomaron el control. Kim y Leo fueron a la izquierda. Hannah y Trent a la derecha. Garrison, V y yo seguimos recto, con los pulmones ardiendo, las piernas gritando. Detrás de nosotros, las máquinas zumbaban. Ese sonido agudo que me hacía doler el cráneo. Entonces el suelo se abrió. Un barranco, empinado y rocoso, con un río agitándose en el fondo. No había opción. Saltamos, golpeando el agua helada con fuerza, la corriente arrastrándonos río abajo. Luché por mantener la cabeza fuera, por respirar, por sobrevivir. La máquina se detuvo en el borde, observando, y luego se dio la vuelta. Nos arrastramos hasta la otra orilla, jadeando, empapados, vivos. Garrison todavía tenía la cámara. V todavía tenía sus notas. Y yo todavía tenía la imagen de esa estructura grabada en mi mente. Teníamos nuestra información. Ahora solo teníamos que llegar a casa. El viaje de regreso fue un infierno. Estábamos empapados, helados, moviéndonos solo con adrenalina y miedo. Los otros, Kim, Leo, Hannah, Trent, los habíamos perdido en el caos. No había tiempo para volver. Ninguna forma de saber si lo habían logrado. Ese peso se asentó en mi pecho. Una piedra que crecía con cada paso. Ben se mantuvo cerca, guiándonos por senderos que solo él conocía. Atajos que nos mantenían fuera de las rutas principales donde patrullaban las máquinas. No hablamos. No podíamos permitirnos el aliento. Mis botas chapoteaban con cada paso. Ampollas formándose y reventando. Pero seguí moviéndome. La cámara de Garrison estaba sellada en un estuche impermeable atado a su pecho. V se aferraba a su cuaderno como a un salvavidas, las páginas arrugadas y húmedas pero legibles. Esa información lo era todo. Gente había muerto por ella. Quizás 4 más si los otros no habían logrado salir. La segunda noche, nos refugiamos en una estación de guardabosques abandonada, apenas en pie. La mitad de su techo se había derrumbado. Nos arriesgamos a encender un pequeño fuego, lo suficiente para secar nuestra ropa y calentar nuestras manos. El humo era fino, dispersándose a través del techo roto. Ben montó guardia mientras Garrison y V extendían las fotos y notas, repasando todo lo que habíamos visto. «Es una fábrica», dijo V, con la voz rota. «O un centro de mando. Quizás ambos. Esas cosas que vimos construyéndose,
más máquinas, más grandes. No solo están ocupando. Se están expandiendo. El rostro de Garrison estaba sombrío a la luz del fuego. ¿Cuánto tiempo hasta que terminen lo que sea que estén construyendo? Días, quizás una semana. Ella levantó la vista, con los ojos vacíos. Y si esa cosa se pone en funcionamiento, estamos acabados. Coordinará ataques en toda la región. Quizás más lejos. No podremos tocarlos. Entonces la atacamos primero, dije. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Afiladas por la desesperación. Antes de que estén listos. Derribarla mientras todavía podamos. ¿Con qué? Preguntó Garrison. Tenemos rifles y bombas caseras. Esa estructura es del tamaño de una manzana. Entonces encontramos algo más grande. Me incliné hacia adelante, calentando mis manos sobre las llamas. Hay un depósito de la Guardia Nacional a 30 kilómetros al oeste de la ciudad. Un amigo mío solía trabajar allí. Dijo que guardaban artillería pesada, armas antitanque, quizás incluso explosivos. Si no ha sido atacado, si queda algo. Eso es un gran sí, dijo Ben desde la puerta. Todo es un gran sí, respondí bruscamente. Pero es la única oportunidad que tenemos. Discutimos durante una hora. El agotamiento nos volvía cortantes, pero finalmente estuvimos de acuerdo. Volver a la estación de bomberos, compartir la información, organizar una incursión en el depósito, y luego montar un asalto a la estructura alienígena. Era una locura, desesperado, probablemente suicida. Pero, ¿qué había de nuevo? Llegamos de vuelta a la ciudad 3 días después, moviéndonos por las afueras como fantasmas. El lugar se sentía diferente, más organizado de alguna manera. Se habían levantado barricadas en intersecciones clave, atendidas por supervivientes armados. Patrullas se movían por las calles en grupos coordinados. La gente había estado ocupada mientras estábamos fuera. La estación de bomberos estaba abarrotada cuando llegamos. Alguien había conseguido un generador y luces tenues parpadeaban en las ventanas. Dentro, los rostros se giraron hacia nosotros. Alivio, esperanza, miedo, todo mezclado. Y entonces los vi. Kim, Leo, Hannah, Trent. Vivos, sucios, agotados, vendados, pero vivos. Kim tenía una férula improvisada en el brazo, y Hannah cojeaba, pero lo habían logrado. Ya era hora, dijo Trent, sonriendo a través de labios partidos. Compartimos lo que habíamos encontrado. Garrison pasó las fotos y observé las reacciones. Conmoción, ira, determinación. V explicó el propósito de la estructura, lo que significaba, lo que pasaría si no la deteníamos. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Entonces el hombre calvo, el que había hablado semanas atrás sobre luchar, se puso de pie. Entonces la hacemos volar por los aires. Simple. No es simple, dijo Garrison. Pero es posible. Necesitamos armas pesadas. Suficientes explosivos para derribar esa cosa. Y necesitamos movernos rápido. Fue entonces cuando habló alguien nuevo. Una mujer que no había visto antes, mayor, con el pelo gris recogido en un moño severo. Tenía el porte de alguien acostumbrado a mandar. Y cuando habló, la gente escuchó. Soy la coronel Anders, retirada. Llegué hace 2 días con un grupo del lado sur. Conozco el depósito del que hablas. Está comprometido. Los alienígenas lo atacaron al principio, pero no por completo. Todavía hay artillería en los búnkeres. Material pesado, pero está vigilado. ¿Por qué? Preguntó Trent. 3 máquinas la última vez que vimos. Quizás más ahora. Pasamos las siguientes horas planeando. Anders tenía experiencia táctica. Sabía cómo coordinar grandes grupos entre ella, Garrison y Trent. Elaboramos un plan de asalto. 2 equipos. Uno para atacar el depósito, asegurar las armas y traerlas de vuelta. Otro para explorar la estructura alienígena. Trazar defensas. Encontrar puntos débiles. El tiempo sería crucial. Tendríamos una sola oportunidad. Los voluntarios se ofrecieron, más de los que podíamos usar. Escogimos a los mejores luchadores,
los que tenían experiencia militar o policial, los que se habían probado en incursiones anteriores. Yo estaba en el equipo del depósito junto con Trent, Kim y una docena más. V también vendría. Ella sabría qué artillería necesitábamos, que funcionaría contra esa estructura. Salimos al amanecer del día siguiente. Un convoy de camiones y furgonetas unidos con cinta adhesiva y oraciones. El depósito estaba fuera de la ciudad, enclavado en las colinas, rodeado por una valla de alambre de espino. La puerta había sido volada, metal retorcido colgando en ángulos extraños. Aparcamos a medio kilómetro y nos acercamos a pie. El lugar era un cementerio. Edificios carbonizados, cráteres donde habían caído bombas, vehículos volcados y destripados. Pero los búnkeres, estructuras bajas de hormigón medio enterradas en la tierra, parecían intactos. Ahí estaría lo bueno. Nos movimos con cuidado, armas en alto, atentos a cualquier movimiento. Los dos primeros búnkeres estaban vacíos, despojados o nunca abastecidos. El tercero estaba cerrado. Una pesada puerta de acero con un teclado numérico. V sacó una palanca y se puso a trabajar en las bisagras mientras Kim vigilaba. Entonces lo oímos, ese sonido de raspado, rítmico y deliberado. Dos máquinas viniendo por el otro lado del complejo. Nos dispersamos, cubriéndonos detrás de escombros y vehículos quemados. Trent hizo una seña para que guardáramos silencio, esperando a que pasaran. Pero no pasaron. Se detuvieron, los sensores barriendo el área como si supieran que algo iba mal. Uno de los nuestros entró en pánico. Un chico, quizás de 19 años, demasiado verde para esto. Disparó, el tiro resonando fuerte en la quietud. Las máquinas se giraron, zumbando, y se desató el infierno. Abrimos fuego, los rifles ladrando, las balas chispeando en sus pieles metálicas. V seguía trabajando en la puerta. Maldiciendo, tirando de la palanca. Las máquinas avanzaron, moviéndose más rápido ahora, y vi a una de ellas extender algo, un miembro o un arma, no pude distinguirlo, y disparar. No balas, sino algún tipo de pulso de energía que golpeó el suelo y explotó, lanzando tierra y metralla por todas partes. Kim cayó, herido en la pierna, gritando. Lo arrastré a cubierto, mis oídos zumbando, mis manos resbaladizas con su sangre. Trent lanzó una granada, la explosión hizo tambalear a una de las máquinas, dándonos unos segundos. V finalmente abrió la puerta, gritándonos que nos retiráramos. Entramos en el búnker, arrastrando a Kim, disparando por encima de nuestros hombros. Dentro estaba oscuro, fresco, apilado con cajas y estanterías metálicas. Artillería, cohetes, explosivos, munición, suficiente potencia de fuego para arrasar un pueblo pequeño. V comenzó a bajar cosas, gritando instrucciones. Cargamos rápido, frenéticos, mientras afuera, las máquinas destrozaban la puerta del búnker, el metal chirriando. Trent preparó una sorpresa. C4 empaquetado alrededor de la entrada conectado a un detonador remoto. Cogimos lo que podíamos llevar y corrimos hacia la salida trasera, un túnel de emergencia que llevaba a las colinas. Detrás de nosotros, las máquinas irrumpieron. Trent apretó el detonador. La explosión fue masiva, colapsando la entrada del búnker y llevándose a las máquinas con ella. Salimos a trompicones a la luz del día, tosiendo, sangrando, vivos. Kim estaba pálido, entrando en shock. Pero sobreviviría. Habíamos conseguido lo que vinimos a buscar. Ahora venía la parte difícil. Usarlo. Kim sobrevivió al viaje de regreso, pero a duras penas. Le habíamos vendado la pierna con fuerza, deteniendo la hemorragia lo mejor que pudimos, pero estaba pálido, su piel fría y húmeda. Diane trabajó en él en el momento en que entramos por las puertas de la estación de bomberos, sus manos firmes a pesar del caos. Había montado una enfermería adecuada en una de las habitaciones traseras, con equipo recuperado y suministros rebuscados dispuestos con precisión militar. La observé trabajar, observé el pecho de Kim subir y bajar, superficial pero constante, y sentí que algo se rompía dentro de mí. ¿Cuántos más? ¿Cuántas personas más perderíamos antes de que esto terminara?
La artillería que habíamos sacado del depósito lo cambió todo. Cajas de cohetes antitanque, bloques de C4, granadas de fragmentación, incluso un par de misiles de hombro todavía en sus estuches. Anders y V lo revisaron todo, catalogando, probando, planeando. La energía en la estación de bomberos cambió, ya no eran solo supervivientes desesperados aferrándose a la esperanza, sino un ejército preparándose para la guerra. El segundo equipo también había regresado. Los que habían explorado la estructura alienígena. Trajeron mapas detallados, fotos, observaciones de patrones de patrulla y puntos débiles. La estructura era enorme, con capas de defensas, pero no era invulnerable. Había un núcleo central enterrado en lo profundo de donde se originaban las señales. Si lo eliminábamos, todo se derrumbaría. O al menos eso teorizaba V. El problema era llegar a él. Nos reunimos en la sala principal, todos los que podían luchar, todos los dispuestos a arriesgarlo todo. Anders se paró al frente, con un mapa de la estructura proyectado en la pared detrás de ella usando un portátil recuperado y un proyector improvisado. Esbozó el plan con una eficiencia brutal. 3 equipos de asalto. Equipo Alfa, es decir, yo, Garrison y otros 10, atacaremos el acceso sur, atraeremos su atención, crearemos caos. Equipo Bravo, liderado por Trent, rodeará por el este, instalará las armas pesadas, proporcionará fuego de cobertura y eliminará cualquier refuerzo. Equipo Charlie, ese eres tú, Michei, entrará por el norte. El punto débil que identificamos. Llevarás las cargas, las colocarás en el núcleo y saldrás antes de que todo se venga abajo. Me miró cuando lo dijo, y sentí el peso de cada ojo en la habitación. Michei, ese era yo, el tipo que había pasado la mayor parte de su vida arreglando camiones y bebiendo cerveza en el porche de su hermano. Ahora, se suponía que debía liderar una misión suicida en una fortaleza alienígena. ¿Preguntas?, preguntó Anders. Muchas. Demasiadas. Pero nadie habló. Todos sabíamos lo que era esto. Una última y desesperada tirada de dados. Si ganábamos, le compraríamos tiempo a la humanidad, quizás incluso cambiaríamos el rumbo. Si perdíamos, ya no importaría. Pasamos el día siguiente preparándonos, revisando armas, dividiendo suministros, despidiéndonos de formas que nadie quería que fueran finales, pero sabíamos que podrían serlo. Encontré a mi hermano entre los supervivientes, más delgado de lo que recordaba, con nuevas arrugas alrededor de los ojos. Había sobrevivido a los ataques iniciales, refugiado en su edificio de apartamentos con una docena de vecinos, viviendo de sopa enlatada y agua de lluvia. No dijimos mucho. ¿Qué había que decir? Me agarró el hombro con fuerza y yo le abracé la espalda, y eso fue suficiente. V me explicó personalmente lo de las cargas. Estas se detonan por radio, dijo, mostrándome una pequeña caja negra con un solo botón rojo. Colócalas aquí, aquí y aquí, señaló puntos en el mapa. Luego aléjate. Al menos 200 metros, más si puedes. Cuando aprietes este botón, todo volará por los aires. ¿Entendido? Asentí, guardando el detonador. ¿Y si no funciona? Entonces estaremos todos muertos de todos modos. Intentó sonreír, pero no le llegó a los ojos. No la fastidies, Michei. Salimos antes del amanecer. 3 convoys moviéndose por la ciudad dormida. El equipo Alfa tomó la carretera principal, ruidoso y obvio, atrayendo la atención. El equipo Bravo se desvió hacia el este, transportando los cohetes y las armas pesadas. Mi equipo, el equipo Charlie, fue hacia el norte. 12 de nosotros en 2 camiones, moviéndonos en silencio y rápido por caminos secundarios y senderos forestales. Cuanto más nos acercábamos, peor se volvía el paisaje. Árboles desnudos, suelo chamuscado, el aire espeso con un hedor químico. Dejamos los camiones a 1,5 kilómetros y seguimos a pie, cargando las cargas, el detonador, las armas y el miedo. Ben estaba con nosotros de nuevo, junto con Leo, Hannah y otros 9 cuyos nombres me obligué a memorizar. Se lo merecían. Oímos empezar la lucha antes de verla. El lejano crepitar de disparos, explosiones, el zumbido de las máquinas alienígenas.
El equipo Alfa estaba en combate, atrayendo la atención del enemigo hacia el sur. Nos movimos más rápido, sabiendo que teníamos una ventana estrecha. La estructura se cernía delante, vasta e incomprensible. Zarcillos de maquinaria pulsando con una luz tenue. Había menos guardias en el lado norte, tal como habían informado los exploradores. 2 máquinas patrullando, moviéndose en patrones predecibles. Esperamos a que pasaran, luego nos deslizamos, pegados a la base de la estructura. De cerca, era aún más alienígena. La superficie no era sólida. Se movía, cambiaba como si estuviera viva. Presioné mi mano contra ella y sentí calor. Una débil vibración como un latido. Me dio escalofríos. Ahí, susurró Leo, señalando una abertura. Una costura en la estructura apenas visible, que conducía a la oscuridad, nuestro punto de entrada. Descendimos uno por uno a las entrañas de la máquina alienígena. Dentro era peor que fuera. Pasajes estrechos que se retorcían en ángulos equivocados. Paredes que zumbaban con energía. El aire era espeso y difícil de respirar. El mapa de V nos guiaba, pero se sentía inadecuado aquí, como tratar de navegar una pesadilla usando la lógica. Encontramos nuestra primera resistencia 10 minutos después. No máquinas, sino algo más. Orgánico, quizás, o en parte. Era pequeño, con múltiples extremidades, rápido, y nos atacó desde las paredes. Ben le disparó, y explotó en un chorro de icor negro que quemaba al contacto con la piel. Vinieron más. Luchamos para avanzar, perdiendo a un hombre llamado Torres cuando uno se le aferró a la cara y no lo soltó. Lo dejamos gritando. Sin tiempo para ayudar. Sin tiempo para nada más que avanzar. El núcleo estaba más profundo de lo que pensábamos, enterrado en el corazón de la estructura. Cuando finalmente lo alcanzamos, entendí por qué V había estado tan segura. Era masivo. Una esfera de ese metal líquido suspendida en el aire, pulsando con luz. Zarcillos de energía conectándola a la estructura circundante. Y era hermoso de una manera terrible. El tipo de belleza que no pertenece a este universo. Colocamos las cargas, trabajando rápido, con las manos temblando. Leo puso la primera, Hannah la segunda, yo coloqué la tercera, presionándola contra la superficie del núcleo. Se pegó, magnetizada, y la armé con dedos temblorosos. El detonador se sentía pesado en mi bolsillo. Hecho, dije. Vámonos. Salir fue más difícil. La estructura sabía que algo iba mal. Alarmas, si eso es lo que eran, pulsando a través de las paredes, y máquinas convergiendo en nuestra posición. Corrimos, disparando a ciegas, siguiendo los instintos de Ben más que el mapa. Otro hombre cayó, luego otro, arrastrado a la oscuridad por cosas que no podía ver claramente y no quería ver. Salimos a la luz del día. 8 de nosotros quedamos, y seguimos corriendo. Detrás de nosotros, la estructura zumbaba, alto y penetrante, y supe que se nos acababa el tiempo. Saqué el detonador de mi bolsillo, encontré el botón y lo presioné. Por un momento, nada. Luego, el mundo explotó. La explosión fue todo. Luz, calor, sonido, una onda de choque que nos lanzó por los aires y nos tiró al suelo. Rodé, cubriéndome la cabeza, sintiendo el calor bañarme. Cuando levanté la vista, la estructura se estaba derrumbando, plegándose sobre sí misma. Ese núcleo hermoso y terrible se rompía y derramaba luz por todo el paisaje. Las máquinas se detuvieron. Todas, en todas partes, simplemente se congelaron a mitad de movimiento y se quedaron en silencio. Lo habíamos hecho. Realmente lo habíamos hecho. Me quedé allí, en la tierra, respirando con dificultad, sangrando por una docena de cortes que no recordaba haberme hecho, y me reí. Era un sonido roto, medio loco, pero no podía parar. Habían bombardeado la tierra, y nosotros les habíamos devuelto el bombardeo. El silencio posterior fue profundo, como si el mundo contuviera la respiración. Nos sentamos en el suelo, observando cómo la estructura alienígena se desmoronaba, sus segmentos metálicos plegándose y colapsando con sonidos como truenos. Las máquinas que nos habían aterrorizado durante meses simplemente se detuvieron. No destruidas,
sino desactivadas, sus hilos de marioneta cortados. Por todo el paisaje, exploradores y unidades pesadas por igual se desplomaron. Esculturas de metal inerte marcando los lugares donde la humanidad había aprendido a contraatacar. Leo me ayudó a ponerme de pie. Ambos nos tambaleábamos por el agotamiento y el shock. Hannah sangraba por un corte en la frente, pero sonreía, salvaje y feroz. Ben contó cabezas. 8 de nosotros habíamos salido. 8 de los 12 que habían entrado. La matemática era brutal, pero era mejor que ninguno. Las explosiones en la distancia disminuían a medida que el equipo Alfa se daba cuenta de que sus objetivos se habían silenciado. La batalla había terminado y, contra toda expectativa razonable, habíamos ganado. Volver a la estación de bomberos nos llevó horas. Nos movíamos como ancianos, con las articulaciones rígidas, los músculos gritando, la adrenalina finalmente menguando y dejándonos vacíos. Los camiones estaban donde los habíamos dejado, y de alguna manera, el motor todavía arrancaba. Conduje con las manos temblando en el volante, en parte por la fatiga y en parte por la comprensión de que seguía vivo, de que cualquiera de nosotros seguía vivo. La ciudad se veía diferente en el viaje de regreso. La gente estaba en las calles, no escondida, no corriendo de sombra en sombra, sino de pie al aire libre, señalando las máquinas caídas, hablando en grupos animados. La noticia se había extendido rápido. El silencio de los invasores era su propia transmisión, anunciando su derrota más fuerte de lo que cualquier radio podría hacerlo. Cuando entramos por las puertas de la estación de bomberos, el lugar estalló. La gente vitoreaba, gritaba, abrazaba a extraños como si fueran familia. Alguien había conseguido que el sistema de megafonía funcionara, y la música resonaba por los altavoces. Viejas canciones de rock que ahora se sentían como himnos. Vi a Garrison, maltrecho pero vivo, con el brazo en cabestrillo, hablando rápidamente con Anders. Trent estaba entreteniendo a un grupo cerca de los camiones, animado y ensangrentado, relatando el asalto con armas pesadas a cualquiera que quisiera escuchar. Pero las celebraciones me parecían distantes, amortiguadas, como si estuviera observando a través de un cristal. Encontré a Kim en la enfermería, con la pierna elevada, con mejor color que cuando nos fuimos. Diane revisaba sus vendas, profesional y gentil. ¿Cómo está el héroe de guerra?, preguntó cuando me vio. Cansado, dije, y lo sentía hasta los huesos. Mi hermano apareció en algún momento, pero no estoy seguro de cuándo. Parecía mayor, curtido por los meses de supervivencia, pero su abrazo era el mismo, fiero y protector. Maldito loco, dijo, y su voz era espesa. Pensé que te habías ido. Yo también. Nos quedamos así un rato. 2 hermanos que habían sobrevivido al fin del mundo de alguna manera intactos. El verdadero trabajo comenzó al día siguiente. Con la red alienígena caída, los grupos de supervivientes de toda la región comenzaron a hacer contacto. La radio se llenó de informes de estructuras similares. Todas oscuras ahora, todas silenciosas. Algunas habían sido destruidas por grupos de resistencia organizados. Otras simplemente se habían apagado cuando nuestro objetivo cayó. La red había sido centralizada, vulnerable. La mayor fortaleza de los invasores se había convertido en su mayor debilidad. Pero la victoria vino con costos que apenas empezaba a comprender. Habíamos perdido a casi 30 personas en el asalto final. Buena gente que se había ofrecido voluntaria sabiendo que podría no regresar. Torres había muerto gritando en túneles alienígenas. La joven compañera de Fisher se había desangrado durante la incursión en el depósito. El hombre calvo que primero había hablado de luchar había recibido metralla en el pecho y no sobrevivió a la noche. Me encontré haciendo listas, nombres, caras, breves historias sobre quienes habían sido antes de que el mundo terminara. Alguien tenía que recordar. Alguien tenía que llevar su peso hacia adelante. V se lanzó a estudiar las máquinas desactivadas, desmontándolas, documentando todo. Son solo herramientas, dijo una tarde, con el codo metido en entrañas mecánicas. Sofisticadas, sí, pero en última instancia simples. Controladas a distancia, sin inteligencia independiente.
Por eso pudieron ser desactivadas tan completamente. ¿Y los que las construyeron? Pregunté. Levantó la vista, manchada de aceite y pensativa. Esa es la cuestión. ¿No? ¿Los matamos a todos cuando derribamos la estructura? ¿O todavía están ahí fuera en otros sistemas, otros mundos, construyendo nuevas máquinas? Era un pensamiento aleccionador. Nuestra victoria podría ser temporal, un breve respiro antes de la siguiente ola, pero aún así era una victoria, y eso tenía que contar para algo. La recuperación fue lenta y dolorosa. Las redes eléctricas tuvieron que ser reconstruidas desde cero. Las redes de comunicación restablecidas, las estructuras gubernamentales reformadas, a menudo por personas que nunca habían ocupado un cargo, pero que se habían probado en la crisis. Anders asumió un papel de liderazgo, organizando los esfuerzos de ayuda, coordinando con otras comunidades de supervivientes. Garrison se convirtió en su segundo, encargándose de la logística y la seguridad. Yo me encontré a la deriva, sin saber dónde encajaba en el nuevo mundo que estábamos construyendo. La guerra había terminado, pero sentía que todavía la estaba luchando, despertando algunas noches con el sabor del aire alienígena en mi boca. El sonido de los gritos de Torres resonando en mis oídos. Otras personas parecían estar avanzando, reconstruyendo, planeando para el futuro. Yo estaba atascado en algún lugar entre el antes y el después, incapaz de habitar plenamente ninguno de los dos. Mi hermano lo notó, por supuesto. Necesitas encontrar algo, dijo una noche mientras estábamos sentados en su porche reconstruido, bebiendo café de verdad por primera vez en meses. Algo que construir, no algo contra lo que luchar. No sé cómo construir, dije. Organizaste todo nuestro esfuerzo de resistencia. Mantuviste a la gente viva cuando todo se desmoronaba. Sabes exactamente cómo construir. Tenía razón a su manera. Empecé poco a poco, ayudando a las familias a reubicarse, coordinando las entregas de suministros a comunidades aisladas, asegurándome de que los heridos recibieran atención médica adecuada. Cosas básicas. El tipo de trabajo que no hace historia, pero que mantiene la civilización en marcha. Se sentía bien, útil, como si finalmente estuviera apuntando en la dirección correcta. El primer aniversario de la invasión llegó y pasó con emociones encontradas. Servicios conmemorativos para los muertos, celebraciones de la supervivencia, discursos sobre la resiliencia del espíritu humano. Asistí a todos, dije las palabras correctas. Pero una parte de mí siempre estaba escuchando ese sonido de raspado, ese zumbido mecánico, esperando que la siguiente ola cayera del cielo. Nunca llegó. Quizás los habíamos herido demasiado. Quizás la tierra no valía el costo. O quizás estaban ahí fuera en alguna parte construyendo nuevas máquinas, planeando nuevas estrategias, esperando su momento. No lo sabía. Y en cierto modo, no importaba. Lo que importaba era que todavía estábamos aquí, todavía luchando, todavía negándonos a rendirnos y morir en silencio. El mundo que reconstruimos no era el mismo que el que habíamos perdido. ¿Cómo podría serlo? Habíamos visto demasiado, perdido demasiado, aprendido demasiado sobre lo que éramos capaces de hacer cuando nos llevaban al límite. Las nuevas ciudades tenían bordes endurecidos, construidas con la defensa en mente. Los nuevos gobiernos eran más ágiles, más prácticos, menos tolerantes con el despilfarro burocrático. La gente se comportaba de manera diferente, más dura, más alerta, pero también más conectada entre sí. La crisis había quemado mucha pretensión, nos había dejado con algo más honesto y crudo. Guardé el detonador, la pequeña caja negra que había derribado un imperio alienígena. Estaba en mi escritorio, inerte ahora, solo plástico y circuitos. Pero a veces lo sostenía, recordaba su peso en mi bolsillo, el momento de presionar ese botón rojo y ver el mundo cambiar. Me recordaba que incluso cuando todo parece desesperado, incluso cuando el enemigo es vasto e incomprensible, siempre hay una oportunidad. Siempre hay un botón que presionar, una lucha que dar, una forma de decir no a la extinción. Habían bombardeado la Tierra pensando que habían encontrado un blanco fácil. En cambio, nos encontraron a nosotros. La humanidad en su estado más peligroso, más desesperado, más absolutamente reacio a rendirse.
Les habíamos mostrado lo que sucede cuando pateas un hormiguero y esperas que las hormigas se dispersen. No nos dispersamos. Pululamos. Mordemos. Recordamos. Y si alguna vez regresan, estaremos esperando.